Hola a todos, a todas, a los soñantes, a los cuentistas. Hoy os voy a hablar sobre un cuento. El cuento se llama Los tres pelos de oro del diablo. Mi amiga Teresa, que es una gran amiga y es una gran contadora de cuentos, me pidió que en este vídeo os explicara el significado simbólico de este cuento, su dimensión psíquica y el lenguaje simbólico. Realmente es una tarea muy larga, muy larga. Si tuviera que analizar todos los símbolos, estaría horas aquí. Pero bueno, voy a decir por lo menos lo que a mí más me llega al alma, lo que más me toca. ¿Y por qué digo esto del alma? Pues porque realmente los cuentos son, igual que los sueños, son mensajes para el alma. El lenguaje que utilizan es el lenguaje simbólico y el lenguaje simbólico es el lenguaje del alma. Y como dice Clarissa Pinkola Estés, que es una psicóloga, terapeuta y también una grandísima cuentacuentos, contadora de historias, como dice, pues ella en su libro Mujeres que corren con los lobos dice, hay una frase que dice: a los cuentos hay que escucharlos con los oídos del alma, porque esa es su función. Así que antes de continuar con este vídeo, os recomiendo escuchar bien el cuento. Como os he dicho, Teresa, mi amiga Teresa Cunillera, tiene un vídeo con este cuento, así que os recomiendo que lo escuchéis. Y así podéis entender mejor sobre los personajes de los que voy a hablar en este vídeo. Bueno, vamos a ver los cuentos populares. Estamos hablando de cuentos de hadas, de cuentos populares. Nos hablan a todos los seres humanos. Hablan de nosotros. Nos hablan al alma porque el alma resuena con la historia. Porque es una historia que es para todos los seres humanos. Yo digo que los cuentos son, a veces, seguramente me equivoqué alguna vez en el vídeo y diga sueño en vez de cuento. ¿Por qué? Porque los cuentos son sueños del inconsciente colectivo, son sueños colectivos. Porque, a ver, al igual en la vida del ser humano, a todos nos pasan cosas iguales, arquetípicas, es decir, en el crecimiento, a todos nos crece una cabeza, a todos nos crecen los ojos, bueno, hay casos, ¿no? Pero el crecimiento es, en todos hay un crecimiento arquetípico, que es desde pues, el embrión, la concepción, el embrión, todo sucede en un tiempo determinado, de una manera determinada, pero claro está, cada uno expresa de manera diferente su individualidad. Bueno, pues este proceso de desarrollo también sucede a nivel psíquico. Y los cuentos nos enseñan este proceso de desarrollo psíquico, que puede ser tanto en lo pequeñito como en lo grande. O sea, puede hablar de un desarrollo completo de toda una vida o de un desarrollo de una empresa que yo estoy creando. Por ejemplo, de algo que me pasa en un mismo día. Los cuentos sirven para procesos tanto pequeños como grandes. Pero nos hablan de círculos, de procesos que todos los seres humanos vivimos. Así que vamos a ver. En este cuento os recuerdo que el héroe nace en una familia que nace con un destino. El cuento dice que está destinado a ser el rey. ¿Qué simboliza esto? Pues sí, que todos nosotros estamos destinados a ser el rey. El rey quiere decir a tener un desarrollo hasta un punto realmente culminante. Y no solo el rey, sino que realmente lo que ocurre con él es que se une con la parte femenina, es decir, se une con una princesa. En este caso, el héroe lo que nos representa es a nuestro arquetipo central, a lo que llamaba Jung el sí mismo, es el arquetipo. Y se va desarrollando
hasta que llega al punto de la unión la unión mística entre lo masculino y lo femenino. Y cuando hablamos en los cuentos de masculino y femenino, bueno, por nuestra tradición se refiere a nuestro lado masculino, nuestro lado femenino, a nuestras características que están en todos nosotros, que llamamos femeninas y masculinas. Pero, por ejemplo, en otra cultura podríamos decir son energías, podríamos decir yin o yang. Y la culminación sucede cuando esas energías se unen. Una primera culminación en el cuento, que es cuando él por fin consigue llegar al reino y le hacen una fiesta. Pero no es la gran culminación. El punto principal es cuando vuelve él al infierno. ¿Os acordáis? El rey le manda ir al infierno. Y él entonces, cuando sucede el segundo punto culminante, es cuando el rey pasa a ser el barquero. ¿Qué significa esto? Vamos a analizar un poquito el símbolo del rey. El rey, en mi punto de vista, el rey es el ego. Puede ser mi ego, puede ser también el ego, puede ser lo que reina en mi sociedad. Y seguramente son las dos cosas a la vez. El ego no deja crecer muchas veces, no quiere acabar con el príncipe. Quiere aniquilar a lo más central en nosotros, nuestro ego, ¿verdad? Bueno, pues lo intenta. Aunque también digo una cosa, gracias a este ego, el príncipe en varias ocasiones hace que se mueva hacia otra dirección, ¿vale? Es también un motor, es el motor, hace que se mueva y consiga por fin casarse también con la princesa o consiga recoger el oro. Entonces, ¿pero qué pasa en este cuento? Que el ego no muere, no le matan al ego. A ver, se dice muchas veces en según qué círculos que hay que matar al ego. A veces son confusiones de significados de las palabras, pero en mi punto de vista, y según este cuento, el ego no muere. Tiene una función, pero está subordinada a lo divino, a ese arquetipo central. ¿Qué es lo que hace? Se subordina a él y hace de barquero. Y el barquero tiene una función, que es pasar entre dos mundos, relacionar a los dos mundos. ¿Vale? Ahora vamos a ir a qué dos mundos, pero relaciona el mundo de la conciencia y el mundo del inconsciente, del infierno, donde está ese diablo. Bueno, eso en general lo veo como un viaje, imaginaos, en el que el héroe pasa de ser un niño a aprender muchas cosas durante el camino de la vida, a ir hasta a ese bosque, afrontar lo que hay en ese bosque, reunirse con la princesa y luego profundizar más hasta el infierno, afrontar y aprender de ahí y volver a su reinado. Ese es el proceso, es un proceso de individuación, donde el niño ha aprendido de toda esa experiencia y se ha unificado con su valor, que es el tesoro interior, esos tesoros que él recoge, es su valor interior. Y también en la unificación con lo femenino, lo masculino y lo femenino. Ese es el punto culminante. Y luego también es la historia de cómo un ego, que es el rey, pasa a subordinarse y a encontrar su sitio y su papel en este teatro de la vida o en esta función. Bueno, esos dos personajes para mí son fundamentales en este cuento. Espero que se vaya entendiendo. Si no entendéis algo, me lo podéis dejar en un comentario. Bueno, pues, ¿qué más podemos ver como símbolos? Hay pruebas que tiene que pasar. Os voy a comentar. Lo primero, que me parece muy interesante, cuando el rey le manda con la carta, ¿os recordáis? El rey le manda una carta, le dice a los padres donde están los padres adoptivos que se vaya al reinado con esa carta
y les paga 2 monedas de oro. Entonces él va sin saber lo que pone en la carta. Y en la carta pone que le van a matar, que le tienen que matar, ¿vale? Sin embargo, ¿qué hace él? Él se pierde en el bosque. ¿Qué significa esto? Perderse en el bosque. Generalmente en todos los cuentos tiene un significado parecido, porque simbólicamente, ¿qué significa perderse en un bosque? Estamos hablando de la etapa de adolescencia en el cuento. Bueno, pues perderse en el bosque es en lo inconsciente, que es donde están los ladrones. Y se pierde sin querer. Él no va al bosque a propósito. Él primero ese camino lo toma para ir al reinado, al palacio. Sin embargo, se pierde. Entra en su inconsciente. ¿Cómo pasa esto en nuestra vida? Pues, por ejemplo, en la propia adolescencia. De repente, o un poquito ya en la juventud. ¿Qué pasa? Que hay una crisis, que los amigos no eran como pensabas, que ya no te divierte hacer lo mismo, que la carrera que has elegido no te gusta, que tu pareja, la primera crisis de pareja, por ejemplo, que de repente tus padres se caen del pedestal o que descubres que no te apoyan nada en lo que tú quieres hacer, ¿vale? Entonces, esos golpes del destino, que son como la carta del rey, ¿qué ocurre? Que te llevan a un punto inconsciente. Puede ser una depresión incluso, puede ser que empieces a tener sueños más intensos, una pesadilla. Puede ser que esa crisis en la pareja te dé un vuelco hacia adentro, es decir, te lleva hacia lo que hay dentro de tu ser, hacia tu inconsciente. A ver qué está pasando aquí dentro, ¿no? Pero no es a propósito, sino que llegas a él y encuentras que te encuentras unos ladrones. Tienes ayudantes en el inconsciente, aunque no los conoces. Es un primer viaje, sin darte cuenta, que haces hacia adentro. Quizá obligado por tu destino, por tu, digamos, destino, tus acontecimientos, ¿no? O los golpes del destino. Y luego es muy interesante, porque estos seres interiores que tú descubres, que son tus aliados, que son como tus dones, puedes tener dones que descubres en ese momento, puedes tener fortalezas interiores que no conocías. ¿Qué ocurre? Que te llevan hasta el palacio. Pero aquí viene la segunda ida hacia el infierno. Y esa segunda bajada al inconsciente profundo es voluntaria. Él sabe a lo que va. Por ejemplo, podría equivaler una segunda bajada a los 40 años o 30 y algo, otra crisis gorda. Y esta vez, ¿qué ocurre? Que hay muchas personas que deciden hacer terapia, deciden, ¿qué pasa? Estudiar los sueños, por ejemplo. ¿Qué me están diciendo mis sueños? Porque yo no estoy feliz en la vida, porque hay algo que no soy tan feliz como creía que iba a ser. Ya tengo trabajo, ya tengo pareja, ya tengo hijos o familia, o tengo el puesto que quería, o tengo el dinero que quería, viajo todo lo que quiero. Y sin embargo noto que me hace falta algo más. Esa es la exigencia del rey. Vete hasta el infierno. No te vale haberte ido un rato al inconsciente. Ahora viene otra crisis y hay que bajar profundamente a contestar las respuestas más importantes de la vida. Entonces es cuando hace el segundo viaje. Y en ese segundo viaje hay 3 preguntas que tiene que contestar. Muy bonitas, pruebas son muy interesantes. Él baja llega hasta el diablo, cruza en la barca y se encuentra que tiene que contestar a las preguntas de por qué el árbol que da manzanas, un manzano, está dejando de darlas, por qué la fuente está dejando de sacar agua, y el barquero le pregunta que cómo él no puede dejar de trabajar ahí. Entonces el diablo tiene las respuestas. ¿Qué es el diablo? En uno, la gran sombra.
Eso a lo que tenemos tanto pánico, que está sin pulir, que está sin desarrollar, que puede ser algo muy creativo, pero que lo hemos dejado en el inconsciente más profundo. Ahí está nuestra sombra, que incluso puede ser burdo, agresivo, puede ser... nos puede comer esa sombra si no le hacemos caso. Entonces, ¿a través de qué nos relacionamos con esa sombra? A través de la madre, la gran madre tierra. La gran madre sabe cómo, con cuidado y con mucha vista, sabe cómo acercarse al diablo y sacar esa información. ¿Por qué pelos? Pelos de oro. Es una información valiosísima. Los pelos salen de la cabeza, es un símbolo de lo que hay en el espíritu, es algo espiritual. Por eso salen pelos de la cabeza, 3. Porque son 3 informaciones valiosísimas. Entonces, y una cosa muy, muy importante. A mí esto me encanta. Él se convierte en pulga. ¿Por qué? Porque para ir al inconsciente de uno hay que ser humilde. Hay que ir con humildad. No se puede ir uno creyéndose que sabe todo. Para ir al inconsciente hay que ser tan humilde como la pulga. Entonces, ¿qué 3 pruebas? El manzano. El manzano es un árbol de la sabiduría, del conocimiento, como el manzano de Adán y Eva, como el manzano de Avalon, donde Merlín daba sus clases, sus lecciones allí, bajo la sombra de ese árbol, por ejemplo, ¿no? El manzano es un árbol que habla del ser humano, de los secretos del ser humano. ¿Por qué? ¿Habéis visto las manzanas? Cuando partís una manzana así, no como para comerla, que se suele partir así como en vertical, ¿no? Sino horizontal, y veis los pipos partidos, es como una estrella de 5 puntas, como la estrella de David, que tiene que ver con el ser humano y su sabiduría. Entonces él tiene que averiguar qué es lo que está pasando en ese manzano. Hay una rata en las raíces que se las come. ¿Por qué? Porque él tiene que quitar esa rata de ahí. Nosotros tenemos que enraizarnos, entender que estamos aquí en la tierra, que estamos por algo también, y no dejar que se coman nuestras raíces, entender que somos parte de esta tierra, no dejar que haya emociones que nos están enturbiando también lo que hemos heredado, que hay que limpiarlo. Hay cosas del pasado que tenemos que ser conscientes de ello y aceptar nuestro árbol genealógico, de dónde venimos, nuestra herencia, y limpiarlo y reconectarlo con la tierra. Y entender ese conocimiento. Para comprendernos a nosotros tenemos que comprender de dónde venimos, nuestras raíces. Y luego la fuente. ¿Qué es la fuente interior? Es como nuestro contacto cuando nosotros estamos centrados en ese mar, nos puede venir todo ese conocimiento interior. Es como una fuente que emana constantemente. Está taponada con un sapo. Entonces, ¿qué significa un sapo? Un sapo es un animal que no se ha transformado. Un sapo es el símbolo de la transformación, ¿no? Y en otros cuentos, el sapo, eso es muy conocido, que se le da un beso al sapo y se convierte en príncipe. Es decir, todavía hay algo que evolucionar, ¿no? Uno no se puede quedar en sapo. Entonces, tiene que evolucionar. Eso está taponando esa fuente. Cuando hay una falta de desarrollo, hay que conectarse de nuevo con la fuente interior, con ese conocimiento divino, esa fuente universal de conocimiento. Entonces ahí está atascada, es volver a conectarse con ello. Y luego el barquero.
Bueno, como ya he dicho, el barquero hay una función de relación, tiene que relacionar el mundo de la conciencia con el mundo del inconsciente, con el mundo de los sueños, con el mundo de las invisible. Entonces es muy importante el trabajo de conexión con ese mundo. Se me ha ido el micrófono. A ver. Ay, perdón. De conexión con ese mundo, con el mundo del inconsciente, de la magia. Entonces, ¿pero quién hace esa función? El barquero no sabe cómo quitarse ese trabajo, porque realmente tiene que ser el ego, con su voluntad también. Ir allí y al ego a veces hay que engañarle un poquito para que haga las cosas. Entonces el barquero le da los remos y hace su función con su voluntad de ir y venir, porque es muy importante que nosotros vayamos al mundo de los sueños, vayamos al mundo de los cuentos, de la magia, de la poesía, del lenguaje del alma. Bueno, pues yo creo que de momento hay muchos más símbolos. Ahí están las monedas de oro, los tesoros que recoge, etcétera. Pero de momento yo creo que con esto ya da mucho como para revisar el cuento, reescucharlo y que cada uno entienda a ver qué, o sienta más bien, qué es lo que me toca a mí en este proceso. ¿Qué personajes son los que más me conmueven, me irritan, me gustan? ¿Qué es lo que dice nuestra alma escuchándolo? Así que nada más, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta sobre algún símbolo que no haya hablado, me lo podéis dejar en los comentarios. Y nada más, muchas gracias, felices sueños, chao.